Les voy a presentar el tema 1 de tercero medio. Habíamos visto en la primera clase sobre el muralismo para la creación del mural de la sala de arte, pero lo vamos a postergar para una segunda evaluación. Continuar haciendo los bocetos que me los deben enviar dentro de estas 2 semanas para que se pueda analizar cuál es la mejor opción. Vamos a ver el arte pop, que ya lo hemos visto en anteriores ocasiones, pero lo vamos a ver con más detalle para que puedan hacer el trabajo número 1. Tenemos como objetivo explorar las distintas ideas en base a aspectos visuales que ustedes ya conocen, que tienen que ver con forma, luz, oscuridad, espacio, color, que lo vamos a ver a través de la pintura y también del collage. ¿Qué es el arte pop? Tenemos acá a Marilyn Monroe con la imagen de Andy Warhol, ya manipulada por muchos de ustedes, la han visto en sus reproducciones como serigrafía, y la multiplicación de esta serie sin ser un objeto único, que es una de las principales características del arte pop. Esta producción en serie, sin importar su legítimo orden de carácter práctico de la praxis del artista. ¿Cuáles son sus orígenes? Tenemos acá otra imagen también de un artista pop, de Lichtenstein, que también nos ayuda a comprender el arte pop desde la dinámica de las historietas, a diferencia de Andy Warhol, que está más cercano a la publicidad y al diseño. ¿Cuáles son sus orígenes? Nace dentro del siglo XX, comienzo del siglo XX, con la reacción ante el expresionismo abstracto. ¿Ya? Este expresionismo que nace como expresionismo alemán también está dentro de este, más bien no es figurativo, sino que tiene un carácter de expresividad a través de emociones, sobre todo por la Primera y Segunda Guerra Mundial, que causan impacto en muchos artistas y van produciendo este dolor, este sufrimiento que causó en la sociedad a través de elementos no figurativos. Me refiero a elementos que son difíciles de comprender, que pueden tener variedad de explicaciones, diversas explicaciones. ¿Ya? Hay un cambio de fuente desde el surrealismo, que también lo conocemos por Dalí, por la Frida Kahlo, que sustituye al movimiento, que el movimiento pop sustituye al surrealismo y el expresionismo abstracto. ¿Ya? Tenemos como primer acercamiento el dadaísmo, esta corriente también que se da en la literatura, que tiene que ver con la expresividad instantánea, sin mayor explicación, sin importar una necesidad práctica, un talento innato de un ser artista, sino que cualquier ente podía trabajar con un arte a través de la improvisación. Por eso se llama dada, porque se le puso dada porque eran las primeras palabras que decían las guaguitas. Entonces no tenía ninguna explicación, ninguna teoría, el nombre, ni siquiera el movimiento tampoco, sino que el ser, eh, un movimiento netamente explosivo que diera al espectador una importancia, ¿ya? Y pasa lo mismo con el arte pop, lo vamos a ir revisando, ¿ya? Dadaísta y surrealista ampliaron su potencial y en la posguerra se convirtió en el arte del ensamblaje, ¿ya? El ensamblaje nace como técnica de ensamblaje, de ubicar elementos uno sobre otro, lo que podríamos llamar ahora instalación. Ese es el denominado ensamblage que se dio a comienzo de siglo, en los 20, en los 40 como comienzo, lo que permite crear obras a partir de elementos preexistentes, como dice ahí. ¿Ya? Empezamos a poner elementos del cotidiano y diversos entre lo que se establece una relación. ¿Ya? Entonces, este es el primer acercamiento hacia una corriente que va a ser el arte pop o el pop art, ¿ya? Porque vamos a empezar a utilizar elementos del cotidiano, en este caso son elementos figurativos y elementos que se tocan, elementos que utilizamos en el día a día, a diferencia del pop art que después se va a ir cambiando hacia una corriente no necesariamente de producto, sino que también visual. Acá tenemos otra obra que también está relacionada con los cómics de Lichtenstein. Pese a su impulso popular que dice acá,
el estilo se orientó a partir de la reivindicación de Duchamp. Marcel Duchamp, de la corriente dadaísta, fue el primero en que se acercó a, a los inicios del arte pop. Lo habíamos mencionado también anteriormente, Marcel Duchamp es el precursor del arte dada y es el personaje que dio un quiebre en la historia del arte a comienzos del siglo. ¿Por qué? Porque sacó un elemento cotidiano y lo puso en un museo con el fin de que, con el fin de que el arte fuese abierto a un público no específico, porque antes el público tenía que ir al museo a ver el arte, pero ahora Duchamp puso este water, este urinario, en un museo y produjo este quiebre también de lo disciplinario, de lo academicista. Ya no es necesario pintar, no es necesariamente un caballete, sino que ahora vamos a poner un producto en un museo para dar este impacto y que el espectador termine de completar la obra, como dice acá. El arte debía ser, ante todo, inteligente. ¿Qué busca entonces? Que el espectador complete esta obra con elementos del contexto, de la actualidad, sin necesariamente tener un gozo estético, porque vemos a un baño y lo que es lo que produce un impacto. Y a partir de ese impacto vamos a producir una teoría, una idea, un gusto, una experiencia. Sus impulsores convirtieron la trivialidad, este concepto de elementos cotidianos que no tienen una explicación ni un fundamento teórico del arte, sino que es un elemento que se utiliza en un tema digno de tratamiento estético y de monumentalizaron recurriendo a la ampliación. Este concepto de monumentalizaron tiene que ver con la escultura pop. Por eso también aquí aparece el concepto de ampliación, ya esta hipérbole de elementos del cotidiano, hacerlos en formato gigante para causar un mayor impacto aún. Lo vamos a ver en la obra de Claes Oldenburg, que también trabaja este concepto de maximización de la escultura. Y sí, tiene este concepto de tratamiento estético, al igual que toda la obra de arte a lo largo de la historia, saltándonos un poquitito el expresionismo abstracto, que no lo trata así, pero aquí sí lo vamos a tratar de una manera netamente visual y de producción de publicidad. Y reflejando los iconos de la cultura de masas, esta cultura de masas que también la van a ver, bueno, no sé este año, pero la veíamos con Historia el año pasado, esta cultura de masa, esta cultura de consumo que nace en el Reino Unido y en Estados Unidos ya principalmente, con esta multiplicación de imagen y la venta rápida de un objeto, de forma inteligente y crítica. Acá también tenemos otra obra de Andy Warhol, el formato de Coca-Cola de sus comienzos, también con su logotipo y su tipografía específica que hasta el día de hoy, si ustedes la buscan en la página que yo les di de dafont.com, aparece como la letra Coca-Cola que forma parte de la cultura tanto americana como a nivel mundial. ¿Cuáles son las principales características de este movimiento? Como primer punto, el rechazo total al expresionismo abstracto, que ya lo habíamos mencionado, este rechazo a la emotividad de la obra que transmite una emoción y que hace que el espectador también sufra esa emoción. Acá no, acá la idea es entregarle al espectador una imagen y que él la complete de manera inteligente, visualmente principalmente. O sea, no tiene que ver con la emoción, la emotividad. Obviamente también trae una emotividad, pero no es lo que buscaba el movimiento. Querían colocar el arte en contacto con el mundo y la realidad. ¿Ya? Este contacto de la reproductibilidad inmediata. Andy Warhol, lo había mencionado, trabajaba con serigrafía y tenía muchas copias de una producción, lo cual también producía venta y producía este círculo de consumo que empezaba a visualizarse a nivel global a través de los productos, a través de las marcas como Coca-Cola, que lo traspasaron también al arte. Usaban un lenguaje figurativo y a la vez realista, a fin de expresar las diferentes culturas e ideas del concepto contemporáneo. ¿Ya? El lenguaje figurativo ayuda a comprender la imagen de manera fácil, o sea,
El arte pop es para todo tipo de público, hasta niños, porque son elementos figurativos. Cuando hablamos de elementos figurativos, tiene que ver con este elemento que todos ven lo mismo o casi lo mismo, a diferencia de lo abstracto que todos ven algo diferente. Arte sin ninguna clase de pensamiento crítico. Su fin no era como el del muralismo que habíamos revisado, que tenía que ver con una manifestación social, una manifestación del contexto, sino que aquí era netamente una expresividad de lo que estaba pasando en ese momento con los productos de consumo. Muchos también trabajaron con este concepto de identidad nacional, eh, que lo vamos a ver más adelante. Los temas que se representan se concebían como razones que justificaban la propia existencia de la pintura. ¿Ya? Eh, o sea, la pintura en sí ayudaba a manifestar esta expresividad, pero no era una expresividad en sí misma. Aquí tenemos una obra de Claes Oldenburg que la había mencionado con esta maximización del formato de la obra de arte. ¿Ya? Podemos llamar una instalación artística en el exterior, porque tiene que ver con esta interacción de las personas en el espacio junto con una obra del cotidiano, ¿ya? Que todos van a poder reconocer, o la mayoría va a poder reconocer qué es lo que es. La temática principal se tomaba de las ciudades, aspectos sociales, revistas, cómics, cine, televisión y radio. ¿Ya? Todos los aspectos que tenían un hilo conductor se manifestaban a través de esta arte. Principalmente esto nace en Estados Unidos, o sea, nace en el Reino Unido y luego se traspasa a Estados Unidos. Es un lenguaje figurativo que representa objetos reales, es la representación del carácter inexpresivo, como lo había mencionado, no tiene como función principal expresar alguna idea y es de manera frontal y en ocasiones repetitivamente. ¿Ya? Esta repetición de la Marilyn, de Elvis Presley también, que aparece en otra serie de Andy Warhol, tiene que ver con esta multiplicación de la imagen que es fácil de concebir y que no necesariamente tiene que estar la mano de un artista para producir arte y llegar a un público directamente. Mezcla de la pintura con algunos objetos reales en la misma obra. Aquí también empezamos a ver algunos indicios del collage. ¿Ya? Entonces, habíamos revisado un poco la publicidad, la imagen de repetición. Acá tenemos la escultura en formato mayor y también nos vamos acercando, también vimos el ensamblaje que tiene que ver con esto de unir elementos y producir un volumen. Y tenemos acá la mezcla de la pintura con algunos objetos que empezamos a visualizar esta técnica del collage como herramienta del arte pop, que es lo que nosotros vamos a trabajar en nuestra primera evaluación. Contaba con una serie de preferencias con las clases sociales, la violencia y la fama, enfocado mucho del erotismo y el sexo. ¿Ya? Esta corriente se da también principalmente en Nueva York, donde hay un movimiento artístico fuerte. Hay este concepto del artista dandy que pone Andy Warhol, las fiestas nocturnas, el carrete, entonces va apareciendo todo este movimiento dentro de un contexto también que abarca estos temas de la violencia, la fama, erotismo y el sexo. Las formas que solían representarse por lo general se hacían en escalas naturales y muchas veces ampliadas, como aparece acá, en cuanto a proporción, a soporte y a dimensiones. Vamos a revisar algunos representantes de los comienzos y algunos de Chile también. Son muchos, pero, o sea, no son tantos como otros movimientos, pero vamos a revisar los más importantes. Tenemos aquí a Roy Lichtenstein, que también es de Estados Unidos, la mayoría de los representantes vienen de Estados Unidos. Tenemos aquí la obra, ¿ya? Cercano a lo plano, a la historieta en sí. Trabajaba con elementos de, por ejemplo, aquí si ustedes ven como puntitos, trabajamos con elementos lisos y con puntitos, ya con texturas y lisos, pero tiene que ver con colores planos, con una línea marcada, negra, como lo vimos en el murales de la Brigada Ramona Parra, ya con elementos cerrados y con colores casi primarios, algunos otros colores, pero los colores primarios con letras que se entienden, o sea, todo va dirigido
hacia